Caracol Radio conoció una denuncia que implica irregularidades en contratos de más de 10.000 millones de pesos en Risaralda. María Paula, buenos días, ¿qué es lo que pasa? Gustavo, muy buenos días. Pues mire, resulta que en enero de 2023 una avalancha del río San Juan provocó el colapso de 14 puentes en los municipios de Pueblo Rico y Mistrató en Risaralda, afectando especialmente comunidades indígenas. El 1 de octubre de ese mismo año, Olmedo López, quien en ese entonces aún estaba a cargo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, realizó una visita al municipio de Pueblo Rico y allí prometió que la entidad se encargaría de reconstruir estos 14 puentes. En principio anunció que serían 2 en Mistrató y otros 2 en Pueblo Rico. Escuchemos. Hoy dejamos aquí en la comunidad en Vera Chamí, de los 2 resguardos indígenas de Mistrató, el contrato y el acta de inicio firmado para la reconstrucción de 12 puentes peatonales en los territorios de los Embera Chamí. Con ello, el gobierno del cambio, el presidente Gustavo Petro, deja una inversión hoy en la Colombia profunda para el resguardo indígena de estas tierras por 11.000 millones de pesos de inversión. Ahora, justo es decir que es natural que él se ocupara de ese tema, pero María Paula, ¿se hicieron las obras? Pues Gustavo, una investigación hecha por el equipo de la representante por Risaralda y de la Alianza Verde, Carolina Giraldo, descubrió que aunque hay 2 contratos firmados desde noviembre y diciembre de 2023 por más de 10.000 millones de pesos, a la fecha de la construcción de estos puentes, cuyo plazo de hecho está cerca de vencerse, sigue sin avanzar. Sucede además que según el contrato firmado para Mistrató, se iban a construir 12 puentes, dicen ahora desde la gestión del riesgo que solo se construirán 6 y con los mismos recursos. Pero, ¿cuál es la explicación que dan allá en gestión de riesgo, María Paula? Gustavo, conocimos que los motivos con los que la Unidad para la Gestión del Riesgo ha justificado las prórrogas y retrasos para la construcción de estos 12 puentes es que aparentemente no se contaba aún con los permisos ambientales requeridos. Aún así, la realidad es que este permiso fue entregado en septiembre del año anterior. A esto hay que agregarle, Gustavo, que a pesar de que no ha iniciado la construcción de estos puentes y la entidad ya tiene todos los recursos, el contrato para los 2 puentes de Pueblo Rico se vence este mismo viernes y el contrato de Mistrató tiene fecha de terminación del 5 de mayo. Así que, Gustavo, los 14 puentes para que las comunidades indígenas de Risaralda no queden aisladas siguen siendo solo puentes en el aire. Hay que esperar si la Fiscalía añade este caso a lo ya avanzado en contra de Olmedo López. No hay derecho. Muchas gracias, María Paula. Los puentes en el aire del señor Olmedo López, qué cantidad de tiempo dedicaba al día para robar. La Fiscalía va a tener que decirnos si suma esta denuncia al dossier del señor Olmedo, que es ya monumental. Nos contaba María Paula la intervención en este asunto de una congresista de Risaralda para contribuir en destapar estos contratos que son verdaderamente un desangre para los dineros públicos. El director del servicio informativo, Alfonso Espina, está con nosotros a esta hora con más información sobre este escándalo. Alfonso. Pues Gustavo, esta investigación, esta denuncia que acabamos de escuchar, de contarles a los colombianos, parte del trabajo de la representante a la Cámara, Carolina Giraldo. Y por eso queremos que ella misma nos cuente en qué consiste esta investigación, cuál es la gravedad de la denuncia que ella ha hecho. Carolina, muy buenos días, gracias por estar acá en Caracol Radio. Muy buenos días, un saludo muy especial a ustedes y por supuesto a toda la audiencia. Sí, la verdad es una situación absolutamente indignante. Para ubicar primero que todos los hechos, esto sucede en Mistrató y en Pueblo Rico, municipios de Risaralda, en lugares de población indígena, de población emberá, y seguramente muchos en la audiencia han visto esas maneras tan precarias como los indígenas pasan los puentes, y precisamente esto tiene que ver con puentes peatonales, muchos de ellos pues desaparecieron, y luego lo que vemos es que el mismo Olmedo López va incluso hasta Mistrató y a Pueblo Rico, hace millones de promesas de reconstrucción de puentes, promete 12 puentes en Mistrató, 2 puentes en Pueblo Rico, y al día de hoy no tenemos puentes, lo único que tenemos son promesas incumplidas y mucho ojo, unos contratos muy cuestionables que casi no logramos que nos los entreguen. La verdad estaban bastante ocultos. Nos tocó quiero que vayamos, una tutela para quiero que vayamos por partes en esta denuncia, porque usted ha mencionado que esto fue la administración de Olmedo López, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Hemos hablado un montón de veces sobre Olmedo López y las irregularidades que ya el país conoce. Esto quiere decir que
aparte de las cosas que ya se han contado sobre su administración, esto estaba oculto, no se sabía que él había prometido y que había desarrollado estos contratos, ¿verdad? Sí, no se sabía que los contratos existían. De hecho, cuando estalla todo el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, yo empiezo a enviar peticiones y lo que me responden es, este gobierno no tiene un solo contrato de obra para Risaralda, pero luego me toca investigar más en el SECOP y finalmente vía tutela es que me entregan los contratos. ¿Por qué cree que se tardó tanto? Porque estamos hablando de 3 años casi, la unidad de gestión de riesgo para entregarle los contratos. A mí realmente me causa mucha inquietud porque la información en el SECOP está tan incompleta. De hecho, por ejemplo, en uno de los contratos tienen subidos documentos del Cauca que no tienen nada que ver con Risaralda. Pero entonces luego ponemos las peticiones, los recursos de insistencia y me entregan una información demasiado incompleta y es vía la tutela, un juez de la República, el que me dice sí le tienen que entregar los documentos y ahí es donde vemos que son estos 2 contratos que fueron firmados en noviembre y diciembre del año 2023 que han tenido prórrogas, suspensiones. Pero al día de hoy, las comunidades afectadas no tienen una sola solución. No se ha puesto un ladrillo, las obras ni siquiera han iniciado. Es decir, que son contratos por los cuales el Estado ya ha entregado unos dineros, que no se han hecho nada con esos dineros. ¿A dónde ha ido esa plata? Para mí esa es la gran pregunta. Yo como representante de la Cámara lo que hago es seguimiento precisamente de los recursos que se asignen a mi departamento, a Risaralda. Y lo que veo es que aquí hay unos contratos firmados, las obras ni siquiera han empezado, así que la gran pregunta sí es ¿a dónde se fue la plata? Esta misma semana contamos acá en Caracol la noticia de que se está reactivando la construcción de los puentes peatonales en esa zona de Risaralda, fronteriza con Chocó. ¿Son por estos mismos contratos o son contrataciones nuevas? Bueno, eso es en uno de los municipios. Recordemos que son 2 contratos en 2 municipios distintos. Lo que vimos es que hicieron una visita, pusieron una valla y dijeron, ahora sí se va a hacer la obra. Yo creo que se enteraron que realmente estábamos investigando qué estaba pasando, pero sí quiero decir, esto no significa que no haya presuntas irregularidades y esto pues lo estaremos, por supuesto, denunciando ante los órganos de control con documentos en mano y esto no significa que no haya habido, sí, unos retrasos muy grandes que claramente no tienen ninguna razón de haber existido, porque incluso cuando vemos por qué piden las prórrogas las piden supuestamente porque no tienen los estudios y diseño, pero tenemos también documentos donde nos dicen que los estudios y diseños sí los tenían o los permisos ambientales ya sabemos cuándo los sacaron, así que los retrasos no están justificados de ninguna manera. Y ahora cuando nosotros empezamos a investigar y pues a tener todos los documentos, ahí sí van a las comunidades y de nuevo les prometen como si fuera el primer día que van a empezar las obras. Congresista Carolina Giraldo, congresista representante de la Cámara por la Alianza Verde en el Risaralda, gracias por explicarnos esto que ustedes han encontrado de la Unidad de Gestión del Riesgo. Sí, a ustedes muchísimas gracias. Estos son, por ejemplo, contratos que hay uno que, según un documento que tenemos, se va a vencer el 7 de marzo de este año. Entonces no entendemos a qué hora van a hacer ahora los puentes que no hicieron durante 2 años. Esa es precisamente la gran preocupación, doctora Carolina Giraldo, porque la plata se la robaron. Olmedo estaba ahí para orquestar todo este asunto que le llenó los bolsillos a mucha gente durante los últimos meses. Pero seguimos con la duda de qué pasa con los indígenas, con los campesinos que necesitan esos puentes. 2 años de afectaciones para estas comunidades indígenas. ¿Qué va a pasar, Sebastián, con los puentes? ¿Se construyen o no? Gustavo, pues lo que ha comunicado la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es que 6 de los 12 puentes que fueron arrasados por la creciente súbita del río San Juan en enero del 2023 sí van a ser entregados, pero en el último trimestre de este año 2025. Se tendrá una inversión de 7.500 millones de pesos y las obras se van a empezar a ejecutar en las veredas Humacas Bajo, El Socorro, Canchivare, El Silencio, La Albania y Guapá.
todas del municipio de Mistrató, cerca al corregimiento de San Antonio del Chamí. Diana Carolina Ramírez, coordinadora departamental de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se desplaza una comisión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo a este municipio, al sector de San Antonio del Chamí, a revisar los 6 puentes priorizados que están contratados por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Se hicieron los recorridos a los diferentes sectores y se hizo una socialización con la comunidad. Estas obras, que se necesitan con urgencia, deben mitigar el riesgo que vienen afrontando desde hace 2 años más de 800 personas de varios resguardos en Vera Catío y en Vera Chamí, que quedaron incomunicados y arriesgan diariamente sus vidas para atravesar el río San Juan, entre ellos por lo menos 100 niñas y niños que cruzan el afluente mediante estructuras colgantes improvisadas para ir a la institución educativa Bajo Canchivare. Francisco Dogenesama, docente indígena. Que nos viene a construcción puente, desearle un éxito a este equipo del trabajo y que nos cumplan por este puente. Es un riesgo que nos vea por aquí. Según confirmó la misma gobernación del departamento de Risaralda, las estructuras peatonales deben ser entregadas este mismo año. Se ha comprometido con ello el contratista. Por eso va a tener supuestamente 2 frentes de obras en las veredas antes mencionadas y se espera que la lluvia mengüe y que permita el cumplimiento del cronograma. Sebastián, gracias. Quién sabe por cuánto tiempo más tengamos que padecer las andanzas del señor Olmedo y su caterva de delincuentes.